Y de helper tienen varios tipos, que son TH1, TH2, TH17, entre otros que se han descrito. Entonces tienen T-helper, helper 2, T-helper 17. Los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T intraepiteliales y los linfocitos T reguladores. Al menos tienen estos. Si revisan el artículo, bueno, que es un capítulo de un libro de la doctora Vega, ahí les hablan de otros tipos de linfocitos como TT, clase anterior. Estos son algunos tipos de linfocitos T que podemos estar identificando, los linfocitos T CD4, que son helper o cooperadores, y de ellos voy a tener subclases como TH1, TH2 y TH17. Les habla sobre el receptor y marcador que tienen. Todos ellos son linfocitos T CD4, que es el marcador que se utiliza para su identificación como linfocitos T helper. El otro tipo son linfocitos T CD8 o linfocitos T citotóxicos y su marcador es CD8. Los marcador CD4, marcador CD8. Los linfocitos T reguladores es otro tipo. Se caracterizan por tener como marcador a CD4, ¿ya? Pero son dobles positivos para CD25 y FOXP23. FOXP3 positivo. Estos son características de un linfocito T regulador. El origen de los linfocitos T reguladores se considera que durante el proceso de maduración de los linfocitos T helper a nivel del timo, se les presentan antígenos propios. Si estos antígenos propios son reconocidos, entonces esas células tendrían que apoptar. En vez de apoptar, se reeditan su receptor y se van a convertir a final de cuentas en células reguladoras. Entonces, ese es el origen de muchas de las células reguladoras que están circulando, que en sus orígenes iban a ser clonas autorreactivas. Al activarse por reconocer antígenos propios, reeditaron su receptor y ahora aparecen como células T reguladoras. Tengo linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T NK citotóxicos. Los linfocitos NK, ¿sí?, es una subpoblación de linfocitos NK que maduran, pasan por el timo y tienen cierto proceso de maduración. Vean, todas las otras células NK, natural killer, no los citolíticos naturales, ¿ya?, no tienen como marcador CD3. El que tenga CD3 como marcador
implica que pasó por el timo y ahí en el timo no adquirió los otros marcadores, sino que derivó a un linfocito T granular grande que tiene capacidad de célula NK. Y la manera en cómo reconoce al antígeno ya va a ser a través de un glucolípido que es CD1. ¿No? Entonces tiene CD3 y ese glucolípido que les permite reconocer a células que están infectadas. Esa es su molécula de reconocimiento. No es directamente ni CD3 ni TCR alfa beta o gamma delta. No, sino es otro glucolípido y CD3. Linfocitos T gamma delta son los linfocitos T intraepiteliales, ¿ya? Aquí pueden presentarse como CD4 positivo, CD8 positivo, o dobles negativos o dobles positivos. Aquí es la expresión de estos es completamente variable. ¿Ya? Y tengo otro grupo de linfocitos T asociados a las mucosas que tienen CD3 y CD8. Faltan otros tipos de linfocitos T, no se agotan todos acá. Eso es con respecto a su molécula coestimuladora. Y después de estos también se van a estar diferenciando entre sí por las citocinas que producen. Entonces un helper voy a tener subtipos y esos subtipos van a estar dados por las citocinas que van a estar presentando, así como la activación de ciertos factores de transcripción que favorece la diferenciación entre uno y otro. En términos generales, puedo hablar de linfocitos T vírgenes, de linfocitos T activadores y linfocitos de memoria, como diferentes estadios en el desarrollo de los linfocitos. Entonces, los linfocitos T vírgenes se formaron a nivel del timo, ¿ya? Y después de ahí migran hacia los órganos linfoides secundarios, como es el ganglio, el vaso, las mucosas, ahí se van a estar estableciendo. Dice, estas, su proceso de activación ya es baja, ¿ya? Tiene que ser presentado el antígeno para que pueda activarse. Como funciones efectoras no producen citocinas. Una vez que son activados secretan citocinas y estas citocinas van a permitir incluso la propia diferenciación de las células T y algunas de ellas van a derivar hacia células de memoria. ¿Cuáles sí perduran? Un linfocito T virgen se mantiene ahí mientras no se active, no prolifera. Una vez que es activado, experimenta mitosis y después pasa a ser una célula de memoria. Estas células de memoria tienen que ser reactivadas para que vuelvan a experimentar la expansión clonal y podamos tener más células efectoras. Algunos de los marcadores de superficie que van a ser importantes durante su proceso de maduración va a ser CD25. ¿Ya? CD25 lo encontramos en las células efectoras altas. Vamos a ver, CD25 es el receptor para la interleucina 2 y la interleucina 2 es una autocrina que favorece el proceso de activación y diferenciación de los linfocitos T en la etapa de activación. En las selectinas L y una quimiosina que es CCR7, el receptor para la quimiosina, esto les permite migración de los sitios de activación que son los órganos secundarios hacia los órganos blancos. Entonces el que un linfocito pueda salir de circulación sanguínea, pasar a circulación linfática, depende de la expresión de esta selectina, la selectina L. Y después
para que se pueda hacer lo que se conoce como homing, que es regresar al sitio donde se estaba activando. Bueno, necesita también estas interacciones de las quimiosinas como factores quimiotractantes y el desarrollo de integrinas para su adherencia y trasvasación, así como la expresión de la selectina L. Selectinas e integrinas, recordar que están involucradas en lo que es la transportación de los linfocitos T a través de los endotelios. Bueno, y finalmente la morfología suelen ser, aquí están en proceso de replicación, se van a encontrar como blastos, ¿ya? El hecho de que tenga esa característica de formación de blastos implica que es una célula en proceso de mitosis activo, está diferenciándose, ¿ya? Y ya después suelen ser linfocitos pequeños o linfocitos pequeños, ¿ya? Aquí en la relación al citoplasma también hay funciones, síntesis de proteínas, como son las citocinas. Entonces todos los mecanismos referentes a la síntesis, transportación de las proteínas se va a ver incrementado en estos linfocitos ya activados. Y después ya quedan en una fase latente como linfocitos de memoria hasta que vuelvan a ser activados. Tengo isoformas de CD45. La RA se encuentra en las células vírgenes. CD45RO es un marcador que implica que es una célula ya activada, pasa de RA a RO o R0 más bien, y eso implicaría que ya es un linfocito activado. Entonces, este es un marcador de maduración. Linfocito T virgen, linfocito T activo, entonces CD45 R0. Y en las células de memoria la expresión puede ser variable. Bueno, este esquema me representa el momento de la activación de un linfocito T. Primero, cómo es que llega al órgano secundario, como es el ganglio. Bueno, los linfocitos, ¿sí?, circulan por vía sanguínea, van a llegar hasta una parte que conocemos como la vénula del endotelio alto. En esa vénula del endotelio alto, la expresión de selectinas L y de integrinas favorece la trasvasación. De esa manera pasan de la circulación sanguínea a la circulación linfática. Y ya en la circulación linfática tienen oportunidad de reconocer a su antígeno que le es presentado por células dendríticas o por macrófagos. ¿Ya? Recordar, en el ganglio tienen lo que sería la corteza, la paracorteza, ¿ya? En el córtex van a encontrar lo que son los linfocitos B, los folículos primarios, secundarios de los linfocitos B. Esa es la zona B. Luego en la paracorteza es una zona de predominio de linfocitos T, y ya en la médula tengo células diferenciadas. Los linfocitos B que se activan y forman células plasmáticas, la célula plasmática ya no abandona ganglio, sino va a estar liberando los anticuerpos que van a pasar hacia la circulación linfática, y de ahí podrían distribuirse a todo el organismo. Los linfocitos T sí pueden activarse, ya, y esa activación de los linfocitos T lleva a cabo su proliferación, diferenciación, quedan células de memoria y células efectoras. Estas células efectoras pueden salir de ganglio, circulación linfática, y llegar hacia los sitios de infección, donde van a estar liberando citocinas que activen a otras células, ¿ya? Y entre esas otras células pueden ser los macrófagos
y las células dendríticas, en cuyo caso este linfocito T es un linfocito T helper que produce, entre otras citocinas, el interferón gamma. Y el interferón gamma es el que activa al macrófago y a las células dendríticas. Y una autocrina que va a estar produciendo el linfocito que sirve para su propia activación es la interleucina 2. Y estaríamos hablando de la respuesta inmune de carácter celular. Bueno, aquí tienen algunos ejemplos. Las fases que podemos reconocer es la fase de reconocimiento, la fase de activación y la fase efectora. En la fase de activación vamos a tener proliferación y diferenciación de los linfocitos, en linfocitos como células efectoras y linfocitos de memoria. Y los dos grandes grupos que ustedes reconocían eran linfocitos T helper o CD4 y los linfocitos T citotóxicos o CD8. Para ambos debe de haber una célula presentadora de antígeno. Si es un linfocito T citotóxico, la molécula coestimulada aquí es un TCR igual, CD3. La molécula presentadora del antígeno es MHC de clase 1, mientras que si es un helper es un MHC de clase 2. Ambos tienen como receptor TCR alfa beta como molécula coestimuladora CD4, CD4 para el helper y CD8 para el citotóxico, y como molécula de transducción CD3. ¿no? Entonces, en ese mecanismo se parece. Luego, las citocinas, una vez que el linfocito T se está activando, vamos a ver que durante el proceso de activación va a presentarse síntesis de proteínas. Entonces, una de esas primeras proteínas que se va a estar activando es la síntesis de la interleucina 2 y la síntesis del receptor para la interleucina 2, que es CD25. Entonces va a haber producción de interleucina 2 y producción de CD25, que es el receptor. Entonces, interleucina 2 actúa como una autocrina, se libera esa citocina y va a actuar sobre el receptor específico del linfocito T para esa interleucina 2. Esa interleucina 2 activa y lleva a cabo proliferación y favorece la diferenciación celular entre célula efectora y células T de memoria. En el caso de los linfocitos T citotóxicos, estos también requieren de la presencia de citocinas. Esas citocinas los van a estar activando y se van a convertir en células efectoras y en células de memoria. Las células efectoras son capaces de reconocer a células que están infectadas por virus o células transformadas y van a inducir en ellas el proceso de apoptosis. ¿Preguntas hasta acá antes de que avance? No, profe. No, profe. Dale, todo claro como el agua de la lluvia. Ok. Estas son algunas de las moléculas coestimuladoras de las cuales habíamos hablado ya algo. En particular para lo que es un linfocito T, tanto helper como citotóxico, una molécula importante va a ser CD28. Entonces CD28 va a ser necesaria para el proceso de activación. Entonces la activación no solo se da por el reconocimiento del antígeno y el anticuerpo,
sino también por medio de citocinas, como vimos en el ejemplo anterior, la interleucina 2 para los TH1. ¿ya? Y también van a requerir de molécula coestimuladora una segunda señal, como sería a través de CD28 y su interacción con la proteína B7, ya sea B7.1 o B7.2. Y esto va a estar activándola. Esta es una señal positiva. Más adelante va a empezar a expresar CTLA4 y ese CTLA4 tiene una función de, bueno, el receptor. Ahora, igual interactúa con B7.1 o B7.2, pero tiene un efecto de restricción. Y de esta manera, una célula T no todo el tiempo se va a mantener activa. Entonces hay mecanismos de regulación, uno positivo, dado por CD28, y uno inhibidor, dado por CTLA4, interactuando con las mismas moléculas B7, B7.1 o B7.2. Y aquí también tienen otra molécula activadora, que son los ICOS, y una molécula también que por ahí va a estar encontrándose y que está presente y permite reconocer a las células tumorales, que es PD1. ¿ya? Después, cuando veamos un poco de enfermedades autoinmunes o por ahí enfermedades inmunológicas, va a reaparecer PD1. ¿ya? Entonces, de momento me quedo con CD28 y CTLA4. Esas son algunas de las interacciones importantes. En primera instancia está el reconocimiento del antígeno por medio del TCR. ¿ya? Este TCR va a reconocer al péptido antigénico que le es presentado en el contexto de las moléculas MHC clase 2. Si esto es MHC clase 2, entonces se trata de un linfocito T helper. Y como molécula coestimuladora tiene a CD4. Bueno, TCR, CD4 reconocen al complejo MHC péptido antigénico y se inicia la señal de transducción. Esa señal de transducción implica la fosforilación, activación de proteínquinasas, la fosforilación de los residuos de ITAM, de CD3, pero sobre todo de CD3Z. ¿eh? Y eso genera la primera señal. Esta es la primera señal que va a estar dándose ahí. Las segundas señales están dependiendo de la interleucina 2 y el receptor de la interleucina 2, así como de CD28 para su proceso de activación. Posteriormente ese CD28 se cambia por CTLA4. De momento me interesa la parte de la activación. Entonces, el reconocimiento del antígeno por parte del TCR y CD4 o CD8, dependiendo si es un citotóxico, un helper o un citotóxico. La fosforilación de los residuos intracelulares de CD3 para iniciar la transducción de la señal y luego la interacción de moléculas de superficie como son CD28 o LFA1 y CAM1, que son interacciones necesarias para su activación. De todas ellas, la más importante es la interacción con CD28. Y la otra interacción pues va a estar dada por medio de la citocina. El mismo linfocito T cuando se activa va a producir citocinas y esas citocinas van a favorecer el proceso de activación. Aquí tienen una separación entre lo que sería mecanismos positivos, CD28 con B7.1, B7.2, el ICOS, ¿ya? que sería también importante como proceso de activación, la interacción de CD4 o CD8
como molécula coestimuladora, que junto con el TCR van a reconocer el complejo MHC con el péptido antigénico. Esas son señales positivas y van a terminar activando al linfocito T. Por otro lado, hay que tener también mecanismos de regulación, y ese mecanismo de regulación es CTLA4. CTLA4 interactúa igual con B7.1, B7.2, pero ahora lo que se genera es una señal inhibidora. Entonces, los linfocitos T dejan de proliferar, los linfocitos T entran en un estadio de no más proliferación, no más actividad de producción de citocinas, hasta que vuelvan a ser reactivados. Entonces, estos son mecanismos de regulación que están presentes. En la siguiente muestra la interacción importante de CD28. Entonces, CD28 en las células inicialmente se da la primera señal, ahí ocurriría la primera señal. Las segundas señales van a estar dadas por las citocinas y por CD28. Pero para que esta función actúe en la molécula, en la célula presentadora, se debe de expresar B7.1 o B7.2. Cuando no está presente, no hay activación, no hay respuesta. ¿Ya? Entonces, estas segundas señales son importantes para concluir con la activación del linfocito T. Primer señal, reconocimiento del antígeno. Segundas señales, dadas por la interacción de CD28 con B7.1, B7.2 y mediada por las interleucinas. Ven, aquí ya está el reconocimiento del complejo receptor, la participación de CD28 con B7.1, B7.2 para procesos de activación, producción de citocinas. Este es el receptor para la citocina. Tiene para la interleucina 2, es un péptido complejo. El péptido alfa, ¿ya?, del receptor es el que está marcado como CD25. Y CD25 me indica que tengo una célula efector. Y está siendo efectora porque está habiendo la activación. Interleucina 2 la produce el mismo linfocito y actúa sobre él. Este es a lo que llamábamos un efecto de autocrina o autócrino. Y el efecto de la interleucina o las citocinas en general con respecto a otras células aledañas se llama parácrino, y cuando lo puede ejercer a distancia se llama efecto endocrino. Entonces, el efecto autócrino aquí es la interleucina 2 y estaríamos hablando de un TH1. Si fuese un TH2, entonces ese TH2 no produce interleucina 2, sino lo que va a estar generando es, entre otras, la interleucina 4. Y la interleucina 4 es la que actúa como la autocrina para TH2, mientras que para TH1 la autocrina es interleucina 2. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Ok, si sobrevivimos, seguimos. Va, continuamos. Ok, ¿qué es lo que va a pasar después de esas interacciones? Pues son todas las cascadas de señalización. Esas cascadas de señalización pues implica, como veíamos,
entre las vías, a ver, se las pongo. Aquí está. Bueno, entre las vías sería la formación de calcio-calmodulina, ¿ya? Y la activación de NFAT, las proteínas RAS quinasas, las MAP quinasas, y la activación de proteína quinasa C y su formación de NF-kappa beta. Bueno, aquí están más o menos esquematizados, ¿ya? Aquí son las proteínas MAP quinasas. Esta es la vía de del IP3, calcio, calmodulina, calcineurina y activación del NFAT. Esa es la otra vía. La vía de activación del diacilglicerol, ¿ya? Proteína quinasa C y activación, en este caso, de NF-kappa beta. Entonces hay activación de NFAT y NF-kappa beta y AP1, que son los tres factores activadores de la transcripción, que tienen NFAT, NF-kappa beta, NFAT y AP1. Y entre esas cosas, lo que se va a estar activando es la producción de interleucina 2, entre otros genes. A ver, veamos este ejemplo. Aquí están en el tiempo cuáles son las citocinas que van a ir apareciendo. Bueno, más bien las proteínas que se van a estar sintetizando. Recordar que la expresión de Fox es un ejemplo de activación por las MAP quinasas. Fox a su vez se une a Jun para generar AP1. Entonces esto todavía es en el proceso de activación de transcripción. Y de los primeros genes que se van a estar expresando está el de la interleucina 2 y el receptor de la interleucina 2. Aquí ya tiene, ok, CD69 ahorita comentamos, pero ya está la interleucina 2 y el receptor de la interleucina 2. Y va a expresar ligando de CD40. Ligando de CD40 va a activar a los linfocitos B y esos linfocitos B van a expresar B7.1, B7.2 que van a activar al CD28. Le devuelve el favor a los linfocitos T, favoreciendo su proceso de proliferación y diferenciación. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces aquí tienen las vías de activación que serían las MAP quinasas, RAS MAP quinasas, ya, fosfatidilinositol y diacilglicerol, ya, como vías de activación. La idea es aumento en la producción de interleucina 2 y del receptor de la interleucina 2. Esto favorece los procesos de proliferación y diferenciación celular. La diferenciación celular va a depender a su vez de qué otros estímulos por parte de las citocinas se presenten, qué otras citocinas, además de esta. Entonces, ese microambiente de citocinas es el que va a definir la orientación en la función de los linfocitos T helper. Se va a ir diferenciando a TH1, TH2, TH17 y otros que se han descrito. Pero tiene que ver con el microambiente y esas citocinas van a activar a factores de transcripción específicos que le van a permitir la diferenciación hacia alguno de los subtipos de linfocitos T helper. Vamos, aquí es una interacción, vean, CD28, no hay B7.1, ¿ya? Cuando un linfocito T se activa,
va a producir, entre otras cosas, como veíamos acá, va a generar ligando de CD40. La expresión del ligando de CD40 activa a la célula dendrítica o bien al linfocito B. Y esto va a generar la expresión de B7.1. Pues aquí no hay B7.1, no se completa la segunda señal, no hay proliferación. Necesita expresarse CD40, activación del linfocito B, expresión de B7.1, B7.2 y la activación vía CD28. Expresión del receptor de la interleucina 2, síntesis de interleucina 2 y su unión al receptor específico para transducciones de señal. Entonces necesita la señal primaria que deriva de la interacción antígeno-anticuerpo, ya me hizo bolas, la presentación del antígeno con el receptor TCR, que ya estoy pensando en el siguiente, con TCR, ¿ya? Y la otra señal va a derivar de interacciones de superficie, célula-célula. Entre ellas, la más importante es de CD28 con su receptor, con su ligando que es B7.1 o B7.2. Y la otra función es mediada por medio de las interleucinas. Estas interleucinas, pues viene siendo, por ejemplo, la interleucina 2, que el mismo linfocito T produce. Y eso me lleva a un proceso de proliferación, diferenciación, generación de células de memoria. Aquí está la interacción B7.1. Eso me lleva a una activación. Cuando ya hay una gran cantidad de células T activadas y en el mismo proceso de envejecimiento de las células, va a ir expresando, bueno, aquí ya no aparece, que sería CTLA4. Aquí en esta parte no aparece, pero aquí ya está CTLA4. Y la presencia de CTLA4 va a generar un proceso inhibitorio. Y deja de estarse activando los linfocitos T. Se bloquea la estimulación. ¿Va? Ok. Este es parte del receptor de la interleucina 2. Esta cadena alfa es la inducida y corresponde a CD25 o receptor de la interleucina 2 alfa. Este es un marcador que me indica que la célula está activa. El receptor gamma común, ¿se acuerdan que por ahí les hablé de inmunodeficiencias combinadas severas? Que son las inmunodeficiencias combinadas severas ligadas al cromosoma X, tiene que ver con el defecto en la expresión de la cadena gamma común del receptor de la interleucina 2. Este está ausente. Entonces no va a haber este proceso de activación, no va a haber células T, pero también esta misma cadena gamma común participa como receptor de otras citocinas. Y entonces el resultado es no células NK, no linfocitos T, y los linfocitos B pueden estar normales o disminuidos.
pero para que un linfocito B se active necesita de un linfocito T helper. Si no están presentes, también se va a ver influida la respuesta de tipo humoral. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Ok, esta es la interacción de CD28, la coestimulación positiva, segunda señal, y la segunda señal proviene de la adición de la cadena alfa. Aquí tienen el receptor beta y gamma común, le falta la cadena alfa. Cuando se da esta segunda señal, se activa la producción de interleucina 2 y la producción del receptor, la cadena alfa del receptor de la interleucina 2. Cuando eso ya se da en presencia, tengo un receptor de alta afinidad por la interleucina 2 y eso me lleva a la proliferación celular. Aquí es la interacción de la interleucina 2 con células efectoras y la proliferación y diferenciación celular y entre ellas hacia la generación de células de memoria. Y en el caso también de las células reguladoras, linfocitos T reguladores, su activación va a estar mediada también por citocinas. Entonces, esas citocinas tienen que jugar un papel importante en los procesos de regulación de los linfocitos T. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Ok, las que quedan pueden mantenerse como de memoria o experimentar apoptosis y ser eliminadas. Ya, hasta ahí llegar. Entonces, esos procesos de regulación, proliferación y diferenciación van a estar dados por interacciones entre moléculas de superficie e interacciones por medio de citocinas que van a favorecer la expresión de más citocinas, pero también de la expresión de factores de transcripción. A ver, les pongo aquí unos. Lo que tienen acá son la vía de activación y este es el factor de transcripción. CBET, GATA, ROR y FOXP3. FOXP3 en los linfocitos T reguladores. ROR en los linfocitos TH17. GATA en los TH2 y BET en los TH1. ¿Qué activa el proceso de diferenciación de cada uno de ellos? Bueno, la interleucina 12 favorece ese microambiente en donde haya interleucina 12, favorece la diferenciación de TH1. Ahora, si recordamos quién produce la interleucina 12, tenemos que es el macrófago. Entonces, el macrófago o la célula dendrítica se puede estar activando, por ejemplo, un macrófago por medio del lipopolisacárido. Ese lipopolisacárido va a estar activando la expresión de genes y entre esos la expresión de la interleucina 12. Esa interleucina 12 es la que favorece que un linfocito TH0 o pluripotencial que tienen ahí
TH0 se pueda diferenciar en un linfocito TH1. Y a su vez, ese TH1 va a producir citocinas, y entre esas citocinas, de una vez anótenlas, es la interleucina 2 y el interferón gamma. Interferón gamma juega un papel importante en la activación del macrófago. Y eso es parte del ciclo interleucina 12, interferón gamma, para la activación del macrófago y favorecer la fagocitosis. Pero eso ya es en la respuesta de tipo celular, ¿ya? En donde ese interferón gamma va a favorecer que el macrófago, las células dendríticas se vuelvan mejores células presentadoras, mejores células fagocíticas, y va a estimular la presencia de moléculas MHC clase 2 para activar más linfocitos T helper 1. Esa es esa vía. Si el microambiente lo que se recibe es interleucina 4, entonces la diferenciación va a ir hacia TH2, aquí es la autocrina, y va a reordenar genes. Bueno, aquí este es el factor de transcripción que se va a estar activando, que es GATA, y va a estar produciendo interleucina 4, que es la que actúa como autocrina, que juega también un papel importante en la producción de anticuerpos. Induce la producción de anticuerpos, sobre todo del tipo de las inmunoglobulinas E. La interleucina 5, que a nivel de médula ósea va a estar activando a eosinófilos. La interleucina 13 es una proteína reguladora y lo que hace es inhibir de forma indirecta a macrófagos, y esa inhibición del macrófago lleva a que no produzca interleucina 2, y si no hay interleucina 12 no hay TH1, y si no hay TH1 no hay interferón gamma que activa el macrófago, y entonces va a haber un juego entre si respuesta celular o respuesta humoral. Interferón gamma inhibe a TH2, interleucina 4 y de forma indirecta la interleucina 13 y la interleucina 10 inhiben a TH1, favoreciendo la diferenciación. Aquí faltan otras interleucinas, la 4, la 5, la interleucina 6 y la interleucina 10. Y la interleucina 10 van a ver que actúa junto con la 6 como factor de regulación de la expresión de genes. ¿Va? ¿Hasta ahí siguen? Sí, profe. Sobreviven, sale. Luego TH17. TH17 lo que lo va a estar estimulando es sobre todo la interleucina 6, la interleucina 23 y el factor de crecimiento tumoral beta 1. ¿Ya? Estas son las citocinas que lo van a estar activando. Y ya como resultado, él va a producir interleucina 17, que juega un papel muy importante en los procesos de respuesta celular. Un ejemplo que vamos a ver es la psoriasis, en donde TH17 juega un papel muy importante en los procesos de autoinmunidad. Interleucina 22, interleucina 21 juegan papel importante sobre mecanismos extracelulares contra patógenos. Y ya por último, el
factor de crecimiento tumoral beta, y aquí pondría la interleucina 10 misma, ¿no? Factor de crecimiento tumoral beta, este va a estar activando a los T reguladores, va a darse la activación del factor de transcripción FOXP3 y va a haber producción de interleucina 10. Esta interleucina 10 inhibe al macrófago y regula también a los linfocitos T. Entonces se da tolerancia. Y los factores de crecimiento tumoral beta también tiene un efecto de supresor de la activación de los linfocitos T. Y de esa manera se da la regulación. Ahora, ¿qué implica que se puedan diferenciar hacia uno u otro? Pues va a depender del microambiente de citocina. Si lo que tiene como citocinas es la interleucina 12, TH1. Si es interleucina 4, TH2. Si es factor de crecimiento beta y la interleucina 6, TH17. Si tiene factor de crecimiento beta, la interleucina 2, interleucina 10, linfocito T regulador. Y entonces esas citocinas son las que van a estar favoreciendo la expresión de estos factores de transcripción y asegurando la producción de cierto tipo de citocinas que a su vez median la regulación entre uno y otro. Entonces, esto no está terminado. Por ejemplo, TH1 es TBET, como vieron. TH2 es GATA. FOXP3 para los T reguladores. ROI para los TH17. ¿Sí? Bueno, y aquí aparecen BCL6, implica otro tipo de linfocito. Y aquí tienen, bueno, es también es un regulador. Bueno, hasta ahí de la parte de citocinas. ¿Preguntas? Creo que no, profe. No, profe. Ok, veamos complementario a esto y las funciones efectoras de los linfocitos T. Cambiémosle. Vamos a hablar un poco sobre las funciones efectoras de las células T. Está en relación a lo anterior. Pero por lo menos puedo reconocer TH1, TH2, TH17 y linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos, su función es reconocer a células infectadas por virus, ¿ya?, que expresan moléculas MHC clase 1 con antígenos no propios o propios pero transformados, como serían en las células neoplásicas. Entonces, células infectadas por virus o células neoplásicas, en ellos se va a producir una apoptosis. Aquí tiene gránulos, esos gránulos se van a estar liberando. Y entre sus contenidos tiene una proteína que actúa como una perforina y tiene otras proteínas que vamos a llamar granzima B. Esa granzima B es la que induce la apoptosis en las células infectadas. De esa manera actúan los linfocitos T citotóxicos. Si fuese un TH1 lo que hace es producir citocinas. Entre esas citocinas sería el interferón gamma y NF gamma. Y ese interferón gamma lo que va a hacer es activar al macrófago.
y ese macrófago activado se vuelve mejor célula presentadora de antígeno, dado que se activa la expresión de moléculas MHC clase 2, se activa los procesos de formación de sustancias reactivas de oxígeno, la formación de óxido nítrico sintasa y, final de cuentas, destruye más fácilmente a lo que ha endocitado. Cuando fagocita y no se activa, entonces los microorganismos que son intracelulares como Mycobacterium, Listeria, Salmonella, Brucella, ¿ya? Se van a mantener ahí, sobre todo micobacterias y hongos que fueron endocitados pero no pudieron ser destruidos, ¿ya? Me va a dar lugar a una enfermedad granulomatosa por deficiencia de esto. O más bien me genera una deficiencia en la fagocitosis por deficiencia ya sea en la activación del TH1 o en el ejemplo que falla el receptor para el interferón gamma. Entonces puede dar lugar a ese tipo de enfermedad. Y la CD4, pero ahora como TH17, produce citocinas, entre esas la interleucina 23, la interleucina 21, la interleucina 17, y lo que lleva a cabo son procesos inflamatorios, ¿no? Entonces ahí es donde va a estar participando. Ahí no está puesto los TH2, esos TH2 participan en la respuesta de tipo humoral, facilitando la activación de las células B para su proliferación y diferenciación. Bueno, aquí es las células, puede ser el reconocimiento del antígeno, ¿ya? Por una célula de Langerhans a nivel de piel o un macrófago. Este migra por circulación linfática y en el ganglio se va a encargar de activar a los linfocitos T helper. Esos linfocitos T helper van a salir después a circulación, van a trasvasarse. Aquí nuevamente aparecen lo que serían las selectinas y las integrinas como elementos fundamentales para la trasvasación. Llegan al sitio de lesión, producen citocinas y esas citocinas activan a los neutrófilos, a los monocitos macrófagos y pueden llevar a cabo la respuesta celular. De esa manera, un TH1 favorece la respuesta de tipo celular. En el caso de la enfermedad que es la lepra se presenta de dos maneras. Una de ellas es llamada lepra lepromatosa, en donde todas las lesiones, mutilaciones, pérdida de la sensibilidad que ustedes reconocen es la lepra lepromatosa. ¿Ya? Aquí van a encontrar la presencia de anticuerpos, pero Mycobacterium lepre es intracelular, por lo tanto no pueden destruirlo. Y tengo otro que es la lepra tuberculoide. En la lepra tuberculoide es más benigna, no es deformante, y aquí no hay anticuerpos. Entonces, los anticuerpos están bajos, no se necesita, es una bacteria intracelular, pero la respuesta celular está incrementada.
Bueno, y lo que favorece la respuesta celular es la producción. Aquí hay que activar al macrófago y ese macrófago para su activación requiere de, entre otras cosas, el factor bueno, INF gamma, ¿ya? Y el factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral el mismo lo produce, pero el interferón gamma debe de provenir de células NK y sobre todo de linfocitos TH1. Entonces, si se favorece la proliferación de TH1, se favorece la respuesta celular y se genera lepra tuberculoide. Si TH1 está inhibida y lo que está presente es TH2, TH2 produce interleucina 4. Interleucina 4 tiene que ver con producción de anticuerpos. Hay una gran cantidad de anticuerpos, pero no son los indicados para activarlo. Entonces, la terapia consistiría en favorecer la respuesta celular e inhibir la respuesta humoral. Y quien lleva a cabo eso es el interferón gamma. Entonces, los pacientes con lepra lepromatosa reciben interferón gamma, se bloquea la respuesta de tipo humoral y se favorece la respuesta celular. Y ahora ya tengo macrófagos activados que pueden ser capaces de destruir al Mycobacterium leprae, generándome una forma más benigna o incluso pudiera darse la reversión hacia personas sanas, ¿no? Pero eso me regula entre una respuesta humoral y una respuesta de tipo celular. Quiere favorecer la respuesta celular de interferón gamma. Bueno, aquí tienen algunas células. Tengo TH1 y TH1 produce interferón gamma y el interferón gamma activa macrófagos y la activación de macrófagos es fundamental para la eliminación de patógenos intracelulares como lo es Mycobacterium, ¿ya? Cuando esto no está presente, se produce una inflamación crónica y un proceso de autoinmunidad. Por un lado, una inmunodeficiencia. Si esto está muy activo todo el tiempo, produce una autoinmunidad. No, TH2 tiene que ver con interleucina 4. La interleucina 4 favorece la formación de, bueno, a ver, aquí lo tiene sobre, a ver, voy a hacer un paréntesis. Bueno, aquí está interleucina 4, ¿ya? Interleucina 4 activa a las células B y esas células B producen anticuerpos, entonces favorece la respuesta humoral. Si el microambiente que se da es una gran cantidad de interleucina 4, entonces ese linfocito B se va a derivar hacia la formación de inmunoglobulina E. Y esa inmunoglobulina E se une a los mastocitos, favorece su degranulación y tengo problemas de alergias, ¿ya? Pero mediada por la TH2, interleucina 2, 4, inmunoglobulina E, mastocitos macrófagos y la respuesta alérgica, ¿ya? Interleucina 5 tiene que ver con activación de eosinófilos. Hay proliferación de eosinófilos, ¿ya? Ahí cursamos con una eosinofilia, como ocurre cuando hay un proceso de alergia o hay helmintos, gusanos planos o gusanos redondos intestinales. Entonces ahí es donde van a estar participando.
Entonces vean, dice activa eosinófilos. Y la parte importante para las alergias es esta, la activación de los mastocitos. Ese mastocito de granulado es el que produce la alergia y está mediada por inmunoglobulina E. Interleucina 17, ¿ya? Entre otras, actúa sobre neutrófilos, pero también sobre macrófagos ni células epiteliales. Y el ejemplo de ello es una enfermedad autoinmune, como el ejemplo que tenemos de la psoriasis, donde la interleucina 17, los TH17 son importantes. ¿Ya? Eso es lo que tendrían. En esta hace el papel de la interleucina 12 en la activación de la célula T, y luego una célula T activada produce tanto interferón gamma como el linfocito B. A ver, vean. Esa flechita debe de llegar hasta acá, hasta el macrófago. Y ese produce también interferón gamma. Entonces, la fuente de interferón gamma son las células NK y los linfocitos TH1. Interleucina 12 activa a los linfocitos T para su diferenciación a TH1, y también va a estar activando a las células NK. Esa célula NK activada produce interferón gamma, TH1 activado produce interferón gamma, y ese interferón gamma ya va a favorecer al macrófago. Entonces, ese macrófago activado produce más citocinas, se vuelve mejor célula presentadora, y el resultado es la proliferación de TH1, y TH1 produce más interferón gamma que favorece la respuesta de tipo celular. La TH1, respuesta celular. Molécula mediadora, interferón gamma. El factor de transcripción, TBET. El siguiente, es la cooperación entre el TH y la célula presentadora de antígeno. Es interferón gamma, activa al macrófago para hacerlo mejor célula fagocítica. Y entre esas actividades, pues lleva a un incremento en la actividad fagocítica, la regulación de la expresión de moléculas de activación, como son los MHC clase 2, y producción de citocinas, y entre esas citocinas la interleucina 12, y la interleucina 12 favorece al TH0 para convertirse en nuevamente más células, ¿no? Secreción de citocinas, aquí son varias. Si quieren, las del macrófago son la interleucina 1, que va a ser incremento de la temperatura corporal, la interleucina 6, que tiene que ver con activación de los hepatocitos para producción de proteínas de fase aguda, y entre esas proteínas de fase aguda, la proteína de unión amanosa y PCR, más otras de complemento, proteínas en el hepatocito. Y a nivel de médula, interleucina 6 favorece la generación de neutrófilos. Por eso cuando hay una infección de tipo bacteriana, hay una leucocitosis, y si hacen la cuenta diferencial, los que van a estar incrementados son los neutrófilos.
y formas menos diferenciadas que son los neutrófilos en banda. Entonces la bandemia y la neutrofilia pueden ser indicativos de que hay un proceso infeccioso mediado por bacterias. Otro de los elementos que se produce es TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral alfa. Ese factor de necrosis tumoral alfa, entre otras cosas, aumenta la permeabilidad vascular, permitiendo el reclutamiento de más células y más efecto. Activa sobre los endotelios de los vasos. Y la otra es que aumenta el metabolismo. Por eso es muy común que la tasa metabólica incrementada me lleve a pérdida de peso. Y esa pérdida de peso se conoce como caquexia. Y esa caquexia puede estarse observando en personas con cáncer, en personas que han sufrido una cirugía o una quemadura, procesos traumáticos que han llevado a la liberación de factor de necrosis tumoral, ¿ya? Alfa, beta, y este a su vez activa metabolismo y eso pérdida de peso, pero también factor de necrosis tumoral tiene que ver con la activación del hepatocito y tiene que ver con incremento de la temperatura corporal y la reacción sistémica. Bueno, también se produce la interleucina 8. Interleucina 8 es una quimiosina y tiene un factor, actúa como un factor quimioatractante y de activación de células fagocíticas. Y tengo la interleucina 12. Esta interleucina 12 es la que va a favorecer la diferenciación de los TH0 a TH1 y la activación de las células NK a células NK activadas. ¿Ya? Interleucina TH12, 12, diferenciación, activación de las células NK, producción de macrófagos. Sí, dime, Isela. ¿Preguntas? Isela, nada. Bueno, ¿puedo borrar esto? 10, 9, 8, 7. Sale, se va. Ese es el caso de la interleucina 4. Entonces, la interleucina 4, ¿ya? La célula dendrítica. Ok. La interleucina 4, ¿ya? Va a estar favoreciendo la diferenciación hacia TH2. Y TH2 va a estarse encargando de producir mucha interleucina 4. Y esa interleucina 4 va a favorecer la respuesta humoral. Pero también va a estar favoreciendo interleucina 5 a los macrófagos, interleucina a los eosinófilos, interleucina 13 inhibe al macrófago y favorece TH2. Y entonces predomina TH2, predomina la respuesta de tipo humoral y entre esas interleucinas pueden hacer que un linfocito B se transforme en una célula plasmática y esta célula plasmática produzca interleucina, por medio de la interleucina 4 va a hacer que se favorezca la producción de
inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E se une a los mastocitos. Tengo el mastocito y tiene receptor para la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E se pega y es el momento de la sensibilización. Una segunda exposición al alérgeno va a hacer que se una aquí el alérgeno y el mastocito recibe señal de transducción que le conduce a la degranulación. Y entre esos gránulos lo que contienen es histamina. Y esa histamina es lo que ustedes encuentran en los procesos como las alergias. ¿Ya? Ahí es donde está. Entonces TH2 favorece la respuesta de tipo humoral. TH17, aquí está entre hacia uno u otro lado, nuevamente es interleucina 4, favorece TH2. Esto favorece la degranulación de los mastocitos, liberación de aminas mediadoras. Activa a eosinófilos, la interleucina 5. Hay reclutamiento de eosinófilos. Hay factores aquí la interleucina 4 y la interleucina 13 inhiben, aquí es una inhibición del macrófago, ¿ya? Y la motricidad intestinal, que también aumenta la peristalsis, ¿ya? Y esto lo encontramos cuando hay una intoxicación alimentaria. La urticaria y las respuestas de tipo, si son controladas, son locales. Si esto se dispara, me puede estar conduciendo a un choque anafiláctico. Entonces, la forma más grave es una forma inflamatoria sistémica que me llevaría hacia un choque anafiláctico. Y tengo los linfocitos T reguladores. A través de las citocinas que producen, tienen un efecto inhibidor sobre los procesos inflamatorios. Ya que inhiba directamente a macrófago o que inhiba directamente a linfocitos y de esa manera se lleva a cabo la regulación. Me quedan, bueno, este H17, procesos proliferativos, que puede ser frente a microorganismos, pero también sobre los queratinocitos. Y cuando se produce sobre los queratinocitos, se da la proliferación de queratinocitos, la descamación, y se presenta la enfermedad conocida como psoriasis. Entonces participa más en respuesta de tipo celular. Para los linfocitos CD8, bueno, lo que van a estar generando es apoptosis en las células infectadas. Cuando una célula está infectada, ya sea por virus o un microorganismo intracelular, o bien cuando es una célula neoplásica, va a presentar moléculas MHC clase 1 con antígenos modificados, y estos antígenos modificados van a estar activando a los linfocitos T citotóxicos. Esos linfocitos T citotóxicos lo que van a hacer es, entre otras cosas, inducir apoptosis en las células que están infectadas. Aquí ya tenemos el efecto. Células infectadas por virus, apoptosis. ¿Ya? Ahora, el mecanismo de apoptosis tiene que ver con liberación de proteínas como son la granzima. Aquí sigue siendo las interacciones, reconocimiento del antígeno,
Aquí también participa CD28 como molécula coestimuladora importante. Aquí tengo, es ese. En esta ya es la activación de la degranulación, la liberación de perforina, ¿ya? Esta perforina se va a reorganizar, serían estas. Esta es la perforina, la perforina, la perforina, y se van a organizar generando poros en la superficie de la célula. Entonces, y por ahí puede estar también entrando lo que es la granzima B. La granzima B, o granzimas como está ahí, la granzima B activa una vía de señalización que es FAX, ligando de FAX, y esto induce a la apoptosis. Tiene que ver con cambios a nivel de la mitocondria, tiene que ver con fragmentación de la célula, formación de los cuerpos apoptóticos por inducción de endonucleasas. Entonces hay activación de endonucleasas, degradación del material genético, vacuolización del mismo, generando los cuerpos apoptóticos, y hay modificaciones a nivel del metabolismo de la mitocondria. El resultado es la apoptosis de la célula infectada. Vale, eso ya fue todo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, con esto terminamos lo que es respuesta de tipo celular, ¿ya? Veremos un poco la activación del linfocito B y la función efectora del linfocito B, o más bien de los anticuerpos. ¿Vale? Luego Sí, de profe. eso nos queda regulación, que de alguna manera le hemos estado viendo ahorita. Regulación de la respuesta inmune mediante citocinas. Aquí hay que ir haciendo un cuadro resumen: quién produce la citocina, sobre qué célula actúa y qué cambios induce en ella, ¿no? Aquí hemos mencionado la 2, la 4, la 5, la 6, la 8, la 10, la 12, el factor de crecimiento tumoral alfa beta, el interferón gamma y factor de crecimiento tumoral beta. ¿Ya? Son hasta ahorita las que hemos hablado. Pero hay la 17, 23, 21, 22, pero de esas no he abordado con muchos detalles, ¿no? Pero entonces es ir haciendo grupos de citocinas, incluso pueden encontrarlos así, ya organizados, como citocinas que estimulan la vía hematopoyética, citocinas que participan en la respuesta innata y citocinas que participan en la respuesta específica. ¿Cuál es la función que realiza? Ya, cuando hablemos de ese tipo, ahí los vamos a organizar así. Y ya tienen bibliografía sobre citocinas. ¿Va? Ok. Será eso regresando de vacaciones. Mañana vemos algo de diferenciación del linfocito B. Si da tiempo, también activación y fase efectora, para después regresar y ver regulación de la respuesta humoral y la presentación de sus casos. ¿Va? Ok, tendrían esa semana para trabajar. Bueno, sale chicos, hasta luego. Buena tarde. Está abierto ya el sistema para preinscripción. Acudan o contacten a su tutor para su proceso de preinscripción. Bye. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Gracias. Hasta luego. ¿De qué? Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.